¿Qué tal? Buenas noches, amigos que nos siguen en plataformas, Spotify, Facebook, etcétera. Bienvenidos de nueva cuenta al programa de Canal Tributario MX para efecto ahora de reflexionar sobre el tema residencia para efectos fiscales, y pues con este tema arrancaremos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos con el tema el día de hoy, residencia para efectos fiscales, ver la importancia que tiene nuestro sistema tributario, pues hablar de la residencia como un elemento muy importante para fijar sobre todo la tributación, inclusive hacer la diferenciación entre un residente en el extranjero, un residente para efectos fiscales en México, y bueno, hacer un análisis sobre todo de los aspectos, la implicación que tiene en algunos contribuyentes, algunas situaciones que vemos en la práctica, y bueno, pues analizar de manera completa este tema. Entonces, si permiten, sin mayor preámbulo, el tema de residencia para efectos fiscales, sobre todo, pues es abordar el tema del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, el 9 de este ordenamiento jurídico, que de alguna manera establece precisamente en dos fracciones, que podemos hacer el análisis muy claro, en donde hace la parte de clarificar pues que las personas físicas, en principio, inicia con la fracción primera, que las personas físicas son residentes en México, las que hayan establecido su casa habitación en México, y este elemento precisamente de establecer casa habitación en México, pues hace un elemento para la persona física diferenciador para pues establecer la permanencia, establecer también la forma de tener esa relación precisamente con la administración tributaria, y fijar competencia y otros aspectos muy importantes para en todo caso el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, que lo encontramos precisamente en este artículo, en esa primera fracción. Entonces, el tema también viene cuando tenemos un tema de doble residencia, cuando precisamente alguna persona física tenga una casa habitación también en otro país, ¿no? Entonces aquí viene una regla de desempate que es clara al identificar al elemento centro de intereses vitales, donde tenga configurado el centro de intereses vitales para efecto de considerar que se considera que está en territorio nacional cuando los supuestos se apliquen de alguna manera en dos subprincipios, ¿no? Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física se ubiquen en el año calendario en territorio mexicano. Entonces ahí tenemos ese 50%, más del 50% que establece en esta regla sobre el tema centro de intereses vitales, y cuando en el país tenga el principal centro de actividades profesionales, entonces abarcando precisamente el tema de centro principal de actividad profesional. Entonces aquí en estos elementos decimos muy claramente que una persona física, aunque tuviera el elemento de tener cumplir con esta condición de la casa habitación ubicada en México, pero también tener otra casa habitación en el extranjero, en la cual puede inclusive pues permanecer probablemente en estas dos, en un año de calendario, con días que pudiera estar meses en este caso, pero entonces la regla de desempate en el caso de nuestra legislación sería el concepto de centro de intereses vitales, donde tenga más del 50% de los ingresos en ese calendario, en ese calendario de ejercicio fiscal, y cuando en el país tenga el centro principal de actividades profesionales. Entonces aquí muy claro el tema de la residencia. ¿Por qué? Porque el definir sobre todo el ámbito temporal de validez y el ámbito espacial de validez de las normas tributarias, efectivamente tendríamos que ir hacia el tema principal de
de dónde estarían ubicados, porque en el caso de la ley de impuesto a la renta es muy claro al establecer quiénes están en los supuestos de ser sujetos pasivos en carácter de contribuyente, cuando establece en tres supuestos, artículo primero del impuesto a la renta, cómo sería el establecer residentes en México con ingreso mundial. En este caso, cualquiera sea que el ingreso que obtenga siendo residente en México, pues acumularía ingresos en México por tener precisamente esa residencia fijada en territorio mexicano. Los otros elementos denota el tema de residentes en el extranjero. Uno, con la fijación de lo que se establece en el propio artículo primero, en fracción segunda, quienes fijen el establecimiento permanente en México. Esta ficción tributaria de establecer el elemento de establecimiento permanente que, bueno, vamos a platicar un poco de lo que es esta ficción del establecimiento permanente, y como tercera hipótesis, pues precisamente el tema de residentes en el extranjero con fuente de riqueza en territorio mexicano. Cuando se tienen ingresos pasivos, cuando se tiene un régimen en el que va a obtenerse ingresos de esa fuente, de ese territorio, y bajo esa, diríamos, tema central de decir, bueno, ¿dónde tenemos precisamente el tema de fijar la residencia? Pues en un elemento diferenciador como regla general, ¿no? O sea, esa es la regla general. Hay algunos temas de excepción, vamos también a comentarlos en el propio artículo 9, cuando se establece precisamente los elementos de hablar de residencia con la persona físico-moral, o en el caso de tener residencia en el extranjero, que no obstante de que tengan residencia fuera del territorio mexicano, puedan tener una vinculación con la administración tributaria mexicana por obtener ingresos de territorio mexicano. Puede ser cuando hay fuente de ingresos, o en el tema de configurar para estos efectos el establecimiento permanente, también denominado EP, con ingresos atribuibles precisamente a ese establecimiento permanente para estos efectos. Entonces, partimos de ese artículo 9 en cuanto a las personas físicas, en atención precisamente de los efectos fiscales que tiene el que la persona física tenga una casa habitación, o tenga un centro de intereses vitales, o tenga un centro de tema de actividad profesional que la va a enclavar en territorio mexicano para que detone en todo caso el impuesto a la renta y tenga que enclavar una relación jurídico-tributaria, y ahí se configura el hecho imponible y el hecho generador de la obligación que le va a generar precisamente el nacimiento de la obligación tributaria, tanto formal como sustantiva, y bueno, pues ese sería el efecto en ese sentido. Ahora, no renuncia México al tema de residencia por la nacionalidad, porque alguien me va a decir, oye, la nacionalidad, ¿qué pasa? ¿Es relevante la nacionalidad? Bueno, en nuestro derecho positivo fue muy relevante el tema de la nacionalidad, y ahora la nacionalidad mexicana es un eje central cuando tratamos el tema de funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, cuando verdaderamente, aunque tengan su centro de intereses vitales en el extranjero, pues estaría frente al tema de que siendo nacionales, aunque tengan el centro de intereses vitales en el extranjero, pero siendo ese es el vínculo, que tenían que ser funcionarios del Estado mexicano, en este caso que se encuentran precisamente con este elemento diferenciador de centro de intereses vitales en el extranjero, y en todo caso la persona física de nacionalidad mexicana, pues se va a establecer incluso una presunción legal que serían en todo caso, son residentes en el territorio nacional para esos efectos y se vincularían con el Estado mexicano. ¿Qué caso es el que vemos? Bueno, vemos el tema de agentes diplomáticos, vemos el tema de agentes y demás funcionarios consulares que de alguna manera estar vinculados con el Estado mexicano. Precisamente con esos elementos, pues tendrían esa vinculación. Se considerarían con este efecto ser residentes para efectos fiscales sobre el concepto de nacionalidad mexicana, nada más con la condición pues de ser funcionarios del Estado, ¿no? O trabajadores del mismo. Entonces,
Ese es un punto muy importante también para diferenciar esa regla de excepción que decíamos tratándose precisamente de personas físicas y clarificando en el punto B precisamente que los de nacionalidad mexicana, siendo funcionarios del Estado, trabajadores del mismo. El tema de la administración principal del negocio, sede de dirección efectiva, ¿a qué elemento pertenece? Aquí hablamos de las personas morales. La persona moral tiene inclusive un tema de un derecho de constitución, un derecho donde es precisamente formada esa sociedad como un tema de vamos a decir, un vehículo, una estructura de carácter legal que en sí misma es diferente a los socios accionistas que la conforman y que de alguna manera aquí para establecer cuándo se caracterizan de tener residencia en México, precisamente cuando el elemento es la administración principal del negocio o sede de dirección efectiva. Es decir, aquí este elemento de la administración principal del negocio o sede de dirección efectiva, pues sería un elemento muy importante, no importa el tema de que sea constituida en cualquier parte del mundo, inclusive en México también, y esa administración precisamente es bajo el tema de que ya sea que se desplace precisamente esa residencia hacia el territorio mexicano o se desplace hacia el extranjero con una empresa, con una moral, y la que tendría efectos de tener esa residencia para efectos fiscales por tener esa sede de dirección efectiva, por tener vamos a ir sesionando a un consejo de administración, llevando la política tanto de dirección, estratégicas, toda esta conformación de hablar de la administración principal del negocio nos daría el tema de residencia para efectos fiscales en territorio mexicano, ¿no? Entonces, ahí estamos clarificando las dos condiciones precisamente, tanto de personas físicas y morales, y pues hasta aquí teníamos el tema general en virtud de que quedaría muy claro tanto en persona física como moral el tema de la residencia para efectos fiscales, inclusive llevado al tema de impuesto a la renta en el artículo primero, y en el segundo hablando también del tema establecimiento permanente o EP, también reconocida en ese sentido, ¿no? Pero aquí hay un tema también que tiene reforma y que de alguna manera entraríamos a lo que es una cláusula general antielusiva, es decir, una norma donde se considera que se da un hecho elusivo y este hecho elusivo se incorpora precisamente al elemento del hecho generador, y el legislador, como parte de la técnica legislativa, parlamentaria, prepara una norma tributaria para efecto de pues limitar, restringir esas conductas de planificación fiscal agresivas o aquellas que tendrían un impacto precisamente en el tema de la recaudación, de la administración principal y soberana de un Estado para gravar precisamente su fuente de riqueza, su fuente de circulación, de ingreso, de utilidad, de rendimientos, etcétera. Pues el tema aquí entra con un punto que me parece a mí medular, que es precisamente que la condición de residente en México de la persona físico-moral que omita acreditar una nueva residencia fiscal, o sea, el que omita acreditarla, o también el que acreditándola, en cuanto a ese cambio de residencia, tenga un cambio que esté sujeto a un régimen fiscal preferente en los términos del artículo del título sexto, capítulo primero de la Ley de Impuesto a la Renta, es decir, de los llamados REFIPRES, ¿no? Régimen fiscal preferente. Es decir, aquí viene una cláusula general antielusiva en la cual precisamente se regula que si omite acreditar residencia fiscal o la acredita, pero ese cambio es a un país que tiene este tipo de régimen, un régimen fiscal preferente, que de alguna manera este mismo título sexto, capítulo primero, nos define como aquella jurisdicción, aquel país que grave precisamente a nivel corporativo, utilidades, etcétera, a nivel empresarial, pues menores al 75% de las que se causarían y pagarían en México.
Es decir, si estamos con una tasa de impuesto a la renta en México corporativa del 30%, entonces aquí hablaríamos de un 22.5% para definir ese límite, ¿no? O sea, 22.5 de forma descendente, diríamos, cualquier país que tenga una tasa del 15, del 12.5, del 10, estaríamos en un territorio que sería un refipre. Entonces, el migrar, precisamente migrar la residencia, alguien que dice deslocalizo a la persona física o moral, desplazo, hago una salida del país para efecto de irme a una jurisdicción que me va a gravar precisamente con un 10%, acreditando una estadía de residencia mucho menor a la que México tiene regulada, entonces sería algo muy atractivo para personas que tienen ingresos periódicos, inversionistas que de alguna manera el irse a jurisdicciones con tasas bajas, pues en todo caso tendrían un ahorro sustancial, que en todo caso México lo que está diciendo, cuidado, si no me acreditas esa condición de que como persona físico-moral omitas acreditarme tu nueva residencia, o en su caso me acreditas una en refipre, entonces el tema estaría que no perderás la condición de residente en México. Es decir, te quedas vinculado a territorio mexicano precisamente para pagar impuestos, no obstante de haber realizado una migración, en todo caso como una técnica, una ingeniería fiscal para lograr esa planificación fiscal que puede estar en este camino agresiva, ¿sí? Entonces, evidentemente lo dispuesto precisamente en este apartado se aplicará en el ejercicio en el que presente el aviso, precisamente que se refiere, no es tanto reglamento, vamos a decirlo, miscelánea fiscal, en reglamento precisamente pues se establecerá que pues también se aplicará el ejercicio que presente aviso tanto en los siguientes 5 ejercicios, y esa es una reforma que tiene el artículo 9, precisamente de la Ley de Impuesto a la Renta, al establecer que los siguientes 5 ejercicios estarás precisamente vinculado precisamente a no poder hacer una migración. Y lo digo en el sentido de que vemos ahorita en la práctica, sobre todo la fama de algunas jurisdicciones en las cuales precisamente, si ustedes pueden analizarlo, pues se pusieron de moda, ¿no? Como Andorra, se pusieron de moda Irlanda, se puso de moda algún tema de empresas holandesas con alguna técnica precisamente de ingeniería fiscal para llevar las utilidades a países que tienen este tratamiento fiscal pues mucho más bajo que el impuesto a la renta en México, y que se hablaría de una competencia desleal precisamente en el ámbito fiscal, el que países que pues son territorios o muy pequeños, son centros financieros offshore, que lo que generan muchas veces es turismo e inversiones en la parte pasiva, vamos a decir, en la parte financiera, en temas que tienen que ver con operaciones financieras, ya sea derivadas, que tienen que ver con criptomonedas, que tienen que ver con fondos de inversión en donde se estructuran en vehículos que se denominan transparentes o parcialmente transparentes, que de alguna manera tienen ese impacto en México de decir, cuidado, porque si tú, siendo residente mexicano, con una técnica precisamente con esta característica de una técnica financiera, se realice ese desplazamiento de esa residencia, ya sea omitas precisamente acreditarle al fisco mexicano tu propia residencia final, y el otro tema, precisamente o lo acreditas irte a un refipre, entonces México nos va a decir, no vas a perder la condición precisamente de residente en México. Y el otro tema final, ¿no? El aviso, precisamente a qué se refiere este párrafo, pues también se aplicaría en el ejercicio fiscal en que presentas el aviso y los siguientes 5 ejercicios. Este tema, es decir, es imponer restricciones a la salida precisamente de contribuyentes
que ahorita escuchamos mucho el tema de youtubers, escuchamos mucho tema de nuevos o jóvenes que empiezan a generar recursos de manera muy importante y eligen jurisdicciones que muchas de las veces, analizando la legislación tributaria, la estructura tributaria, pues terminan erosionando la base gravable, haciendo esa transferencia de utilidades o haciendo también técnicas de planificación fiscal con empresas que se les denomina con esas características de carácter híbridas, ¿no? O sea, una híbrida que al final del camino da un aspecto de estructura legal por una cara, pero por la otra puede tener penumbra, no la conocemos, no conocemos el instrumento, no conocemos los efectos que tiene en el extranjero, y esta es la parte de hablar de la planificación fiscal agresiva, el que el país adapte este tipo de reglas, estas cláusulas generales antielusivas o cláusulas especiales también adaptadas a nuestra legislación para restringir este tipo de cambios, ¿verdad? Por eso recurre el legislador a la técnica de la presunción legal, que decimos ya sea relativa absoluta en relación a revertir la carga de la prueba en el contribuyente, acreditando un hecho base que establece el legislador y que le da las consecuencias precisamente de tener acreditado pues todos los elementos precisamente de un tema de planificación fiscal agresiva que pudiera caer en un tema inclusive de mucho cuidado, porque puede configurarse hasta un delito, ¿no? Entonces es un punto muy importante el conocer desde mi opinión, este punto de la residencia fiscal, porque nos da ese tema de que, bueno, nada más con tener una nueva residencia, con tener ese tema precisamente muy, muy bien controlado, pero aquí una de las definiciones también muy importantes es que si el Estado mexicano celebra un acuerdo amplio de intercambio de información fiscal en materia fiscal o tributaria, y además está previsto precisamente en un tratado para evitar la doble tributación, la asistencia administrativa mutua, en la notificación de recaudación y cobro de contribuciones, entonces no se aplicará lo establecido precisamente en esta regla que de alguna manera viene a establecer esta situación de la administración, el reconocimiento de conformidad tanto al código como a las leyes fiscales que establecen un tributo, caso renta, caso tema sobre todo diría yo renta, tenemos indirectos, IVA, IEPS, etcétera, pero principalmente impuesto a la renta, porque nos dará esa situación de reconocer ese acuerdo de intercambio de información fiscal y el de que de alguna manera el país, México, la administración tributaria puede obtener información precisamente del contribuyente que trató este desplazamiento, el que realizó alguna técnica que verdaderamente nos lleve a una práctica elusiva. No hablamos en este caso de una evasión todavía hasta que no sea comprobada, pero por lo pronto el tema es establecer una cláusula general antielusiva para efecto de regular este punto. No perder esa condición de residente en México. Evidentemente vamos a ver que deberá también presentarse aviso ante autoridades fiscales. Sobre todo nos establece que dentro del plazo de 15 días inmediatos anteriores a aquel en que suceda el cambio de residencia fiscal. Aquí el tema es también el presentar los avisos correspondientes, el de dar el tratamiento precisamente a la residencia fiscal de estas reglas y establecer precisamente cuál es el alcance que tiene el cambio de residencia fiscal, porque implicaría pues consecuencias que ahorita vamos también a abordar algunas con este cambio de residencia, con estos efectos que se tienen. Y bueno, pues el tema de la residencia es un punto muy relevante en el presentar los avisos, el de cumplir con esta previsión en la ley y dar en estos elementos pues toda la seguridad que se le va a otorgar. Entonces, ¿cuáles son los puntos ya para concluir con el tema de sobre todo la aplicación de los beneficios?
Sobre todo sabemos que la ley de impuesto a la renta, al otorgar beneficios, volteamos a ver cuáles son los beneficios que establecen los tratados. Evidentemente se pretende la aplicación de beneficios establecidos en los convenios para evitar la doble tributación, impedir la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta, pues conforme precisamente una tasa reducida que establece el tratado, pero siempre a quien acredite precisamente tener estos beneficios, ¿no? Que el convenio, por ejemplo, para evitar esa doble tributación e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta y al patrimonio, en su aplicación es indispensable que los receptores de ingreso pues sean residentes en los países que acrediten esa residencia y que acrediten ser también con los beneficios, que acrediten los beneficios también que se van a aplicar en base al cumplimiento de estos elementos. ¿Qué es establecido en nuestras reglas? Pues primero las reglas han establecido, primero acredítame esa residencia a través de qué, pues de la certificación de tu última declaración. Si todavía no tienes la última, de la penúltima declaración que tenga presentada, por ejemplo en el caso de México-Chile, con el Tratado México-Chile, el Tratado México-Estados Unidos, precisamente con la certificación de la declaración anual que tengan. Y un caso muy especial también quería traer a colación, el de la regla 252 de resolución miscelánea fiscal, que se tiene por cumplida la obligación de presentar aviso de cambio de residencia fiscal a través de la ficha de trámite 85/CFF, en la cual precisamente es un aviso de cambio de residencia que debe presentarse sobre todo cuando resulta un cambio de residencia de una moral, que al establecer ese cambio, precisamente opera una ficción tributaria que está contenida en el artículo 12 de la Ley de Impuesto a la Renta vigente, en el cual al momento de presentar ese cambio se tiene una ficción tributaria en el sentido de tenerse como si entrara ya un tema de liquidación. Entonces, y esto a activar la regla 252 de resolución miscelánea fiscal 2022 y de la ficha precisamente de trámite 85 CFF, para cumplir con la misma, con este aviso que presente, ese aviso de inicio de liquidación o de cancelación de RFC por liquidación total de activo, incorporando precisamente el testimonio notarial del acta de asamblea que haya tenido los efectos, que se tenga toda esa información, porque es una información que va a ser evaluada por la autoridad fiscal para efecto de operar precisamente esa ficción de carácter tributario. Espero que esta información te sea relevante, que podamos revisar, asesorar perfectamente a nuestros clientes, a las empresas, el establecer precisamente esos parámetros, que tenemos nuevas reglas, que de alguna manera el tema de la planificación fiscal internacional pues fue precisamente establecida a través de limitantes, a través de las 15 acciones BEPS, en donde emitieron las recomendaciones para adecuar la legislación, tanto el artículo 9 de Impuesto a la Renta, como el artículo 12 en su caso, o como la autoridad a administrar a través de la regla 252 de Resolución Miscelánea Fiscal 2022 y de los trámites que se tienen que realizar para presentar los avisos correspondientes. Bueno, no me resta más que darle las gracias, desearles a ustedes muy buenas noches y nos vemos la próxima.